vos vas a ver cuál es tu estrategia de inserción internacional, porque está claro, en un país chico como el Uruguay, necesitas que uno de los motores del crecimiento esté asociado a la exportación. Pero vos tenés que tener una inserción internacional funcional a tu modelo de crecimiento. Y tu modelo y tu sistema tributario va a tener que ser funcional al modelo de inserción internacional, que ya es funcional a tu modelo de crecimiento. Si vos no armonizás las tres, seguramente lo que te va a pasar es lo que te pasa ahora. Vos podés tener expansión económica liderada por las exportaciones, pero no es unas exportaciones que te permiten ser superador del modelo. Vos estás perpetuando un modelo, una matriz de crecimiento que no te da condiciones y que va a depender justamente cómo pasa de los precios internacionales. Entonces, esa es como, digamos, esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión acerca de cuál debe ser la estrategia de inserción. Y creo que los instrumentos de inserción, como un tratado de libre comercio, o cualquier instrumento, vamos a ver esto, lo voy a medir de la misma manera. Voy a decir que el instrumento, en la medida que me permita alcanzar los objetivos que yo intento de ese modelo, de acuerdo a mi estrategia de inserción y bueno, el sistema tributario que sea, lo aceptaré o no lo aceptaré. ¿Por qué rechazo un tratado de libre comercio? No es que sea en contra de los TLC, por decirle, es porque los TLC conspiran justamente con mi interés de tener un modelo superador al capitalismo, donde entiendo yo que el Estado, ¿sí?, tiene que asumir un determinado liderazgo, direccionando algunas políticas, asumiendo ese papel, ojo, asumiendo incluso el Estado como parte de la superestructura, ¿no?, que cumple esas funciones de instrumento de dominación ideológica, pero donde tenés más espacio a la hora de interactuar para generar los cambios de lógica. Pero de esa manera. Entonces el TLC, como es un formato estándar, entonces ¿qué tenés que generar? Un instrumento nuevo. Cuando te dicen, bueno, entonces ¿cuál sería ese instrumento? Y bueno, si es un instrumento, por ejemplo, si fuera con Argentina, si fuera por Brasil, va a ser un instrumento caracterizado por la complementación productiva, por la generación de políticas coordinadas. O sea, si esa es la clave, bueno, vamos a haber creado un instrumento funcional. Pero si no, agarrar un instrumento estandarizado, que además limita las acciones del Estado, seguramente lo que hace es te perpetúa una manera de insertarse en el mundo. Y es lo que hoy es lo que campea, porque básicamente la idea es ampliar, diversificar los mercados, abatiendo con una lógica absolutamente neoliberal, porque la idea de derrame desde el punto de vista de que abatiendo es como la lógica, bueno, hay que eliminar los impuestos para las empresas, porque si eliminas los impuestos a las empresas van a invertir más, si invierten más va a haber más empleo, si hay empleo te van a pagar más. Pero esto pasó en el año 74. El año 74 es una cosa increíble, solamente lo puede hacer en el marco de la dictadura, ¿no? En un momento que lo que vamos a hacer, vamos a dejar salarios y pasividades. Pero tranquilo, con el salario y la pasividad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir. Y con esta inversión, el país va a crecer. Y cuando el país crezca, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a subir más los salarios. Y esto fue parte de un plan de desarrollo, así fue concebido. ¿Se entiende? O sea, la idea de Claude Ramel es una idea realmente que la quieren promover y bueno, que obviamente no hay evidencia empírica que la respalde. Ilusa, totalmente. No, claro, pero fíjense cómo termina cambiando lo instrumental de acuerdo a tus intereses. Que en algún momento vos podías pensar que Estados Unidos lidera un proceso expansionista desde el punto de vista del liberalismo económico, el abatimiento de aranceles y un montón de cosas, y basta para que aparezca Donald Trump para que de pronto, desde el punto de vista de inserción internacional, se vuelva proteccionista. Entonces vos te das cuenta que no hay una doctrina de inserción, sino que vos la acomodás en función de tus intereses. Entonces, eso es lo que me parece que lo que tenemos que sí tener claro es esa misma lógica, cómo se articulan y se armonizan las distintas políticas. Ese es el problema muchas veces de la economía, de eso de decirle, ahora hay cosas que le dicen microeconomía y hay cosas que le dicen macroeconomía, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Sí? Es lo mismo del cuerpo humano, imagino que los médicos también para tener más oferta, entonces ahora se especializan en cada cosa. Un día va a haber un especialista en meñique, otro día en el anular, no sé. Pero ese tipo de cosas terminan desenfocándote y perdiéndote analizar en su globalidad el problema. Entonces, el tema de inserción a veces se está viendo como un fin y es un instrumento. Es el instrumento de cómo hoy, la verdad, los que están sacando máximo provecho a estos mecanismos son las empresas transnacionales, que son las que tienen más poder que los países, porque efectivamente los países necesitan invertir.
Porque los países necesitan, por esta lógica de crecimiento y desarrollo, ¿no? Que hoy no hay nadie que no busque el desarrollo en sus países. El tema del concepto de desarrollo es un concepto bastante complicado de definir, porque podemos tener idea de qué cosas están asociadas al desarrollo. Fíjense que durante muchísimos años el concepto de crecimiento y desarrollo eran sinónimos. Cuando los países hablaban de modelos de crecimiento, hablaban de modelos de desarrollo, no de crecimiento. Y eran modelos de crecimiento, porque lo manejaban sinónimos. Hubo que esperar poco menos a la década del 70 que apareciera Amartya Sen para empezar a hablar de qué es el desarrollo. Y hoy la Organización de Naciones Unidas lo incorporó con algo que nos podemos sentir identificados, ¿no? El desarrollo medido como algo así como un expansor de libertades y oportunidades, pero incluso así tendríamos que decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces alguno dirá, bueno, el tener acceso a salud, acceso a educación, ¿no? El PIB per cápita, distribución, ¿no? de la riqueza, o sea, hay un montón de factores, sin embargo, generan a veces contradicciones. Yo podría plantear acá mismo el hecho de decir, bueno, a ver, la educación, la educación, ¿hace al desarrollo? ¿Hace al bienestar? ¿Hace a la calidad de vida? Y seguramente ninguno de ustedes diga lo contrario, diga claramente que sí. Yo digo, bueno, pero entonces, si es un derecho humano fundamental, si es un factor, ni que hablar, indiscutido para desarrollarse, para expandir libertades y capacidades, ¿podría estar librado a las leyes del mercado en el sentido, ¿no?, de que el precio esté asignado en función de las fluctuaciones de oferta y demanda? Y acá dirían también, no. ¿Qué supondría no estar librado a las leyes del mercado? ¿Que quién lo debería proveer? El Estado. Y ojo, que es una opción, porque no es un bien público la educación. Por más que se diga un bien público, el servicio no es un bien público. Un bien público, estrictamente se dice cuando no es excluyente y no rival. Eso significa, pero para ser más claro, no lo podría proveer un privado. ¿Hay enseñanza privada que lo provee el privado? Sí, entonces no es un bien público. Bien público tiene características que hacen que un privado no lo quiera proveer. Entonces no queda otra. No lo quiera proveer. No lo quiera proveer. No, te muere de ganas de proveerlo. Por favor. El problema ¿cuál es? Primero porque no es un bien público, y lo quiere proveer porque le puede sacar ventaja, porque justamente al no ser público. Pero lo que iba igual era todo, estamos de acuerdo. ¿Qué hace el desarrollo? Hace expansión de libertades y capacidades, que no debe estar librado a las leyes del mercado y por lo tanto lo debe proveer el Estado. Sin embargo, no solamente aquí, bueno, lo provee el Estado, pero también otros, pero en otros países lo proveen los privados. ¿Es que tienen una idea diferente de la educación? ¿O tienen una idea diferente del bienestar o del desarrollo? ¿O tienen una idea diferente a la hora de alcanzar el desarrollo? Porque para alcanzar el desarrollo, lo que todo el mundo está de acuerdo es que primero tenés que crecer. ¿Por qué te dicen eso? Porque la manera, en el marco del capitalismo, de poder desarrollarte es disponer de recursos. Es más fácil, justamente, poder llevar adelante las políticas, entonces primero parece estar creciendo. Entonces, no tenés plata para proveer la educación, entonces se lo liberás a los... Y esto es tema de toda una eternidad que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero tenemos países como Chile, que muchas veces además lo vemos como modelo, donde la educación, la sanidad, la seguridad social, todo es predominantemente privada. Y eso tiene que ver con la presencia de estas ideas que tienen que ver con cómo domina el mundo. Y termino con esta cosa que me parece fundamental. Lo dije el otro día en la actividad de la salud. Y lo dije también en la actividad de la enseñanza cuando se hizo la otra vez. Acá el problema no es un tema de ordenamiento jurídico. No se trata si quien lo provee es el público o si lo provee el privado. A veces tenemos la idea de que si lo provee el público está bien. Pero yo digo, no se trata de público o privado. Se trata si se mercantiliza o no. Porque el problema es que un público puede mercantilizar el bien o el servicio. El problema de la mercantilización de un bien o de un servicio es lo que Marx daba justamente, o lo señalaba con enorme importancia, es que propicia el fenómeno, ¿no?, del fetichismo de la mercancía. ¿Y eso qué supone? Supone que nosotros pasamos a sobreestimar el proceso de intercambio por encima de lo que podría ser su genuina formación o de producción. Entonces,
va generando esto una idea de mercantilización en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, para mí es peor, porque a veces nos quedamos sin si es una cuestión de derecho, de jurídica o no, si es público o privado, y nos olvidamos que el gran problema es la sobreestimación del proceso de mercantilización o de esto, de que el intercambio valga. O sea, la disposición de que gente esté dispuesta a pagar por él parece que es lo que le da valor al bien, y eso es realmente perdernos en la nebulosa de la generación de valor, y bueno, y por eso viene el rescate de esto. Pero bueno, ¿qué era estábamos todo esto? Bien, estaba bien para parar ahora, y si tienen preguntas, ¿no? Porque capaz que no me detuve para decirles si tienen preguntas hasta acá, cosas que quieran que profundicemos, que se hayan dicho, o que incluso de lo que pudo haber dicho Bruno, de algunos conceptos, que a mí me parecen fundamentales algunos conceptos, alguna cosa que de repente de alguna lectura o de lo que haya dicho Jorge. Hubo un tema que tocamos con Jorge que me quedó rechinando ahí, que planteó por qué no hacíamos TLC con China cuando los arreglos son más favorables, ¿no? De alguna forma las condiciones son más favorables al país. ¿Con China? Sí, como que China nos da arreglos más favorables a la hora de comerciar y Uruguay. Bueno, pero ahí tenemos dos cosas, ¿no? Por ejemplo, Chile ocupa como socio comercial el lugar 14. No es para nada un gran socio comercial. Es como prácticamente hoy Argentina, ¿no? Tampoco es un gran socio comercial por el momento. Sí, en Argentina el servicio sí pasa a ser importante. Pero Chile, la verdad, ni en bienes ni en servicios es importante. Entonces, el instrumento que se definía, sea TLC o no, la verdad no va a tener grandes repercusiones. Pero sí, desde el punto de vista, a veces el análisis no es solamente desde el punto de vista económico, técnico-económico, sino desde el punto de vista geopolítico, porque en el caso de Chile, Chile se consolida como una especie de puente hacia la alianza del Pacífico, porque Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio y además particularmente con todos los países de la costa pacífica, todos tienen tratados con libre comercio con Estados Unidos. El gran problema era por eso fracasó TISA, ¿no? El problema de TISA estaba asociado a que, como fracasa, se quiso enganchar ese puente por ahí. Entonces, Chile no lo encuentro de ninguna. Ahora, está claro que China es otro lugar. China es nuestro principal socio comercial en términos de bienes, ¿sí? Por encima de Brasil hoy en día está. Pero eso, lejos de parecer lo más fácil, hace que sea el acuerdo más difícil de todos. Porque es el que vos tenés más aspectos que tenés que defender y aspectos que de repente deberías cuidar muchísimo más que no. Claro, es lo que yo te decía con respecto al formato, que podría haber sido con Chile. Si vos en lugar de hablar de un TLC, vos hablás de un acuerdo de complementación productiva o de cooperación económica, bueno, ahí estás hablando de otra cosa. Lo mismo podrías haber construido con otros países. El tema es si el otro país con el que vas a hacer tiene el mismo interés que vos en dónde se pueden complementar. Yo veo China igual un país difícil a la hora de la complementación con nosotros. Sí, Jorge lo que decía era que como que se podía negociar con China, que no era tanta imposición. Era lo que él... Claro, lo que tiene... ¿Y por qué? Si se podía negociar y no te imponían tanto, nosotros Uruguay lo descartaba. Sí. Bueno, fíjense, el caso es con Finlandia, con el tema de UPM, ¿no? Ahí está. Ese es un claro ejemplo. Ahí no estamos hablando de un acuerdo comercial, sino poner una planta, una gran inversión, la más grande que tendría Uruguay, pero y más, la más grande además que daría UPM, ¿no? Y sin embargo la simetría a la hora de negociar es terrible, ¿no? O sea, hoy en día lo que está cuestionado es eso. Pero es lo que decía, en la medida que el acuerdo que vos logres se adapte y sea funcional a tus intereses, yo no voy a tener problema. Sí tengo mis dudas, yo creo que con China se puede hablar muchísimo más, pero tengo mis dudas porque ¿en qué lugares nosotros podríamos generar alguna cuestión de complementación? El problema es que con China nosotros tenemos que avanzar hacia acuerdos comerciales de complementación productiva y que genere que
que nosotros podamos hacer un catching up tecnológico, por llamarlo ya. Por ahí no son los que inventan la cosa, pero que en poco tiempo podamos adaptarnos y hacer de esa tecnología. Yo todavía tengo mis reparos con China, porque China tiene mucha ofensiva y tiene un peso muy grande y puede ser complicado, ¿no? Pero sí podemos hacer pequeños acuerdos. Yo que sé, ahora que Lucía, ¿no?, fue para allá, capaz que sale algo. No, en el sentido ese de hacer acuerdos, ese pasaje de los tratados comerciales bilaterales o más bilaterales a tratados de libre comercio, ¿no? Bueno, surgieron por la necesidad de las empresas multinacionales, pero es como irreversible esa tendencia. Con China no podemos hacer tratados de comercio en lugar de tratados de libre comercio, o con otros países. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que creo que justamente lo que tenemos que superar es hacer de los tratados que sean de comercio, en el sentido que lo estás planteando vos. O sea, de hecho, la idea del Mercosur era ser mucho más que un tratado comercial. Es más, cuando se firmó, se aspiraba a que se convirtiera muchísimo más. De hecho, ha sido después movimientos sindicales, algunas organizaciones sociales, lo que han tratado de que la integración fuese más allá de los aspectos comerciales. Yo lo que aspiro también en el acuerdo de repente que se puedan hacer, cuando digo de complementación, me refiero a esa posibilidad de generar también cambios posibles en la matriz productiva, pero también de otro tipo de vínculos más allá de lo comercial. Porque mi temor es que cuando se orienta desde el punto de vista comercial, lo que uno está mirando simplemente es el aspecto mercantil del intercambio entre los países, de las ventajas. El tema es que, es como yo decía, fíjense lo de Chile en el capítulo laboral. Uno podría pensar, bueno, con Chile Chile debe ser, desde el punto de vista del sistema de relaciones laborales, uno de los países más atrasados que hay. En Chile no existe la negociación colectiva prácticamente. Menos del 10% negocia, el sector público tiene prohibido negociar y la negociación, cuando existe, es a nivel de empresa. O sea, y sin embargo, un tratado de libre comercio, o este tratado de libre comercio, de ninguna manera busca homogeneizar o que los chilenos adapten su legislación laboral para que mejore. Bueno, si nosotros lográramos justamente que los países pudieran también ir mejorando sus legislaciones en una dirección, estaría genial. Yo que sé, en materia de seguridad social, Uruguay ha avanzado mucho, ha avanzado en esto, en lograr acuerdos de intercambio tan sencillos como para que, por ejemplo, si trabajaste tantos años en un país, te lo reconozcan, y lo pudimos hacer incluso con Estados Unidos eso. O sea, estoy de acuerdo que ese es el paso que debería quedar, pero la única manera de insertarte y que sea cooperación, complementación o un pelado TLC es que vos tengas bien claro lo que querés ser, lo que vos querés. Porque si vos querés tener una matriz de crecimiento que siga basándose en la exportación de bienes de origen primario, y seguramente un TLC se te va a ajustar capaz que a lo que vos querés. Ahora, si vos lo que querés es renovar tu matriz productiva para darle mayor contenido, es más, para sacar ventajas comparativas, pero de esas divisas y generar una transformación de la matriz productiva, seguramente tengas que tener un tipo de acuerdo con un país de intercambio, por ejemplo, de conocimiento y de tecnología, que de hecho con China se manejó como uno de los elementos que pudiera haber intercambio de conocimiento, que de hecho con Finlandia, uno de los temas que se colocó en importancia es el intercambio de conocimiento. Pero bueno, ese es el catching up, como estáis planteado. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se pueden transitar esos caminos. Lo que pasa es que tener bien claro el rumbo que se quiere seguir. Por eso digo, no es que tenga un rechazo a priori, por decirlo, pero es un rechazo que lo tengo porque ya tengo una idea formada, porque sé lo que son. Pero no es que cuando yo digo rechazo un TLC, lo rechazo porque es TLC. Rechazo porque el formato TLC va en contra de las orientaciones que creo que deberíamos tener, porque limita el accionar del Estado, y que creo que para transformar la matriz productiva se necesita un rol del Estado activo.
Capaz que para entender esto, ¿podés explicar, por ejemplo, cuál modelo de crecimiento tiene Vietnam, que tiene un TLC con Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, O sea, ¿en qué sentido le sirve a ellos? Bueno, pero eso es hay diferencia, porque además Vietnam está inserto en varios acuerdos regionales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que más, y otra cosa que podríamos decir, países, por ejemplo, como Vietnam, Singapur, han hecho justamente lo que estoy diciendo yo ahora, de reforzar al Estado. Y es el que orienta justamente sus políticas. Entonces, definís tratados de liberación de aranceles, igual que tratan de promover ese accionar del Estado, pero son con una estructura y además generan una arquitectura financiera, que eso seguro Jorge se los debe haber mencionado, porque es lo que uno necesita, y lo que hizo justamente esa zona fue diseñar una nueva arquitectura financiera con un rol del Estado más activo. Igual, de todas maneras, Vietnam sigue teniendo la misma relación en sus estructuras en grandes cadenas globales de valor, desde el punto de vista de que las empresas transnacionales dirigen todo y utilizan la mano de obra muy barata. Toda esa zona es así. Por eso tenés distintos casos. El caso de Singapur es un caso que sí que podés destacarlo ahí porque ha hecho del Estado el motor del crecimiento. Pero el caso de Vietnam no se destaca desde el punto de vista del Estado en el desarrollo, me refiero en ese sentido, ¿no? Pero los tratados por eso te digo, los tratados de libre comercio en sí lo que depende cuáles son sus características puede ser, por eso te digo, el de Uruguay con Chile tiene formato de tratado de libre comercio, pero se llama que es de cuarta generación. ¿Por qué? Porque va más allá no solamente de liberar o abatir aranceles en materia de aranceles o de bienes y servicios, sino que impone nuevas reglas. Luego puedes tener un tratado de libre comercio, que es el caso que pasó con Vietnam, que no abundó en el de nuevas reglas, es un formato anterior, entonces es básicamente como si haber establecido una zona de preferencias arancelarias. Entonces tenés como distintas repercusiones, por más que se llama Tratado de Libre Comercio. El tema es que hay Tratado de Libre Comercio de distintas generaciones. Esta, que se dice de última generación o de cuarta generación, es porque va más allá de que haya un abatimiento en aranceles, sino porque además también impone reglas nuevas. Por ejemplo, lo que tiene que ver en barreras sanitarias. Hay un capítulo, por ejemplo, bien curioso, que bueno, la gente de género lo sabe mejor, porque protesta como loco con eso, un capítulo de género. O sea, es insólito que tenga un capítulo de género, pero un capítulo de género. Pero digamos, son los nuevos formatos. Pero la ventaja que tienen algunos países es que vos tenés tratados de libre comercio, que sean de vieja generación, pero que los aprovechás en el marco de acuerdos regionales, como tienen casi todos los países asiáticos, en el diseño de una arquitectura financiera que en su momento, cuando se elaboró, que te permite. Que de hecho, hay un economista mexicano, Oscar Ugarteche, capaz que alguno lo escuchó, que ha hecho propuestas en la necesidad de generar una nueva arquitectura financiera, una moneda única, alternativa, que bueno, permita eludir algunos de los problemas, por ejemplo, que genera la elevación de las tasas de interés de Estados Unidos. Tenemos todas nuestras deudas de los países heredadas ya de la época del 70, con la crisis del petróleo y el abandono del patrón oro, que están todas nominadas, o la tasa de referencia son las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos eleva las tasas de interés, en ese momento se encarecieron todas nuestras deudas. El gran fenómeno argentino que tenemos ahora, además bueno, de todos los líos que tienen, es que toda la deuda se encareció por el simple hecho de elevar las tasas de interés de Estados Unidos, porque tiene muy dolarizada la deuda. Bueno, esos son factores que también inciden a la hora del peso que pueden significar el comercio. Yo qué sé, uno de los componentes de la deuda argentina hoy es que tiene un saldo de la balanza comercial negativo. Importa mucho más que lo que exporta, esas importaciones se cubren con deuda, como cuando el modelo sustitutivo de importaciones, y asume una deuda que además al elevar la tasa de interés ahora sale costoso. Entonces debe miles de millones
simplemente por ese tipo de cosas. Y bueno, y eso te condiciona. Cuando tenés una arquitectura financiera diferente, una moneda alternativa, podés eludir ese tipo de cosas. Entonces, eso le pasó a varios de los países asiáticos y tienen esa situación. Ahí están como mucho más cómodos que acá. Pero sí, también debo decirlo, en el marco de las grandes cadenas globales de valor, que no tienen por qué estar en el marco de un acuerdo comercial, son los que presentan las peores condiciones de trabajo. La mano de obra más barata es ahí, y de hecho, hace muy poquito se tuvo que empezar a fijar lo que se llaman convenios colectivos globales, ¿sí? O sea, se ponen de acuerdo lo que serían una gran multinacional con una organización sindical internacional. Por ejemplo, una de las que se hizo fue con H&M, que se hizo con la Confederación, la CCI, y bueno, y firmaron un convenio vinculado justamente a una lógica similar a la responsabilidad social empresarial y lo que se llama la diligencia debida, como para impedir, porque hace muy poquito, justamente en función del empeoramiento de las condiciones de trabajo, en esos talleres medio clandestinos que hubo, bueno, se prendió fuego y se murieron 2000 y pico de personas. Entonces dice, bueno, eso agudizó esta situación y ahí puso en descubierto a las condiciones en que se opera, pero eso no ha cambiado. La gran división internacional del trabajo sigue campeando como si nada. Eso pasa en la región, pasa en México, en Brasil. Brasil parece insólito, hay situaciones que no parece que fueran de otra época, pero se dan sobre todo en la zona franca, de trato, un trato para los migrantes, otro para los brasileños, o a las mujeres. O sea, incluso en Brasil, que existen leyes que prohíben que se le remunere diferente al hombre y la mujer, lo que hacen es definitivamente hacen la misma tarea, pero tienen distintas categorías. Pues te pago, o tener la categoría más baja, te pago menos, aunque hagas exactamente lo mismo que haces. Eso pasa, pero eso está bien. En el concierto latinoamericano andamos bastante bien. ¿Quién? ¿Uruguay? Sí. Ah, no, Uruguay sí, Uruguay. No, Uruguay van a la OIT y poco menos somos el modelo en materia de relaciones laborales. Pero, sí, pero basta. Hace muy poco, por ejemplo, le invitaron a Daniel Oleske, que tenía que ir a Perú, porque en Perú quieren impulsar una reforma de la salud. El problema de la reforma de la salud que tenemos es que tiene un componente, el modelo de financiamiento tiene un componente restrictivo fuerte. En la medida que se formalice, para nosotros la política más fuerte tiene que ver con la formalidad. Bueno, en Perú el 70% de la mano de obra es informal. Es posible poder llevar una reforma de la salud con esas condiciones. Bueno, la informalidad en América Latina es tremenda. Debe estar en el orden del 60-70%. Y cuando digo informalidad, no me refiero solamente a no registrar la seguridad social, ¿no? Pues eso ya es incluso ilegalidad en muchos países. Es condiciones de trabajo. Es más, puedes tener situación de informalidad en sectores formales. Trabajadores informales, digamos, en sectores formales. Hay mucho, hay de todo. Eso está bien. Pero bueno, lo importante que, digamos, en todo caso, es el hecho de que hoy se discute mucho, en la próxima conferencia va a estar de vuelta el tema de, siempre está presente el de las grandes, el de las cadenas globales de valor. El tema es como la suerte como de síntesis, esto que, como yo siempre lo digo al principio, pero ahora quedó como al final. Yo siempre digo que nuestra tarea es como de transformar la realidad, ¿no? Estamos acá porque seguramente todos asumimos el compromiso de transformar esa realidad, ¿no? Y el mecanismo a veces no alcanza con describir la realidad, ¿no? Sino que hay que interpretar la realidad. Entonces yo lo que planteo muchas veces esto es que nosotros tenemos la expresión o la manifestación de los fenómenos. Y lo que nosotros tenemos que es indagar en cuáles son las causas, ¿sí? Describir el fenómeno para ver cuáles son las mejores condiciones para actuar. Si nosotros creemos, por ejemplo, que el vínculo funcional en las cadenas, en los eslabones de la cadena, son como de operaciones de mercado abierto, nos va a ir mal. No vamos a poder diseñar políticas de choque necesarias para eso. Ahora, si tenemos en cuenta que la relación es jerárquica, vamos a darnos cuenta que ahí tenemos que empezar a operativizar otro tipo de acciones, por ejemplo,
Porque la propia lógica que se da en las cadenas y en esa fragmentación, ¿cuál es ¿qué es lo que conspira fundamentalmente contra los intereses en las cadenas globales de valor, en esto de la deslocalización geográfica y la fragmentación de los procesos productivos? Es que la acción sindical desaparece. Porque lo que hacen es que te separan de los lugares, entonces nunca sos parte del proceso, y eso, bueno, entonces esos son los elementos que tenés que incorporar a tu análisis a la hora de diseñar una salida. Porque todos podemos hablar de que tenemos que encontrar modelos alternativos superadores. El tema es que yo tengo que dar contenido a esa propuesta. Tengo que ver cómo reflejo yo en un convenio, puedo a través de un convenio cubrir tal cosa, en una cláusula sociolaboral de esta. ¿Qué debo incluir o qué no debo incluir? Digamos, son como las cosas que yo permanentemente intento preguntarme a la hora de ver cómo actuar. Pero bueno, eso no creo que sea tarea sencilla, pero todo lo que sirva para fortalecer la herramienta sindical, eso considero que tiene que ser uno de los elementos de avance. Y bueno, la única manera de ver cómo se articulan es esto, es como, eso para mí tiene que ser parte de los elementos a incorporar en esto. Pero bueno, eso son también cosas discutibles y forman parte de la discusión. Ahora lo que les resta con Rodrigo es hablar del Uruguay. El capitalismo contemporáneo. ¿No? Yo no soy del nombre, o sea, claro que yo no sé el nombre, no sé qué significa el capitalismo contemporáneo. Pero sobre esto del Uruguay. La pregunta, ¿ustedes creen que el palo de hockey este que mostré de la historia se dio en el Uruguay? ¿Con Pachi Verbón? En el 50. No digo de que en algún momento estuvimos así y de pronto... La Suiza, cuando jugó la Suiza de América. Bueno, nosotros concluimos que no tenemos mucha información al respecto, pero parece, y parece coincidir en el tiempo porque es cuando Pepe vuelve, pero él vuelve con esas ideas un poco... En la época de allí. Claro, no decía el Pepe, pero Pepe, el decía el de él, ¿no? Como él lo nombró, dije Pepe como si fuera amigo y eso. Pero, Este es el país de los jefes. sí, sabemos que sí. Pero ahí va a ser el